Amén. Bendito el Señor. Vamos a hacer una oración para que esta oración sea ministrada, no solamente sobre los que estamos aquí, sino sobre los que escuchan luego, sea por YouTube, por Facebook, por WhatsApp. Bendito Padre, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en tus manos nos encomendamos, Padre bendito, Dios de la gloria. Y te rogamos que seas tú hablando con nosotros, Señor. Sí, Señor. Padre, trata con nosotros, Señor. Bendito Padre. Habla tu palabra, Señor. Danos tú el entendimiento y el discernimiento, Señor. Tú nos conoces, Padre. Tú sabes quiénes somos, cómo somos, dónde estamos, mi Señor. Y qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Todo está delante de ti, Señor. Ahora te rogamos, Padre Santo, bendito, que en tu gran amor y misericordia, Santo Dios, estés tratando con nosotros, Padre. Como te lo decíamos al principio, no solamente con los que estamos acá, Padre, presentes, mi Señor, sino con los que escucharán luego, Padre bendito, tu preciosa palabra, Padre. Tú conoces, mi Señor, y tú ves las mentes y los corazones, Señor. Por eso te rogamos que tú estés llevando sanidad, Padre bendito, Dios de la gloria, del cuerpo y del alma, Padre, a todos aquellos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que lo necesitan, que lo anhelan y que buscan de ti, Padre. Te rogamos por nuestra hermana Beatriz, Padre Santo bendito, que tú estés llevando sanidad allí, Padre. Aparta toda obra de las tinieblas, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y ayúdala, Señor. Echa luz sobre su vida, Padre, para que puedan dar, mi Señor bendito, aún los médicos, Padre. Sabemos que si tú quieres sanar, tú sanas, Padre bendito, Dios de la gloria, mas tú tendrás tus propósitos, Padre. Que sean los médicos, mi Señor, si es tu voluntad, dando con lo que pueda haber, Padre Santo, en su salud, Señor. Te rogamos también, Padre Santo bendito, por nuestra hermana Sofía, Padre, que tú la estés bendiciendo grandemente, Señor, llevando consuelo a su alma, a su corazón y alivio a su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Te rogamos por cada uno, Señor, por cada uno de los que buscan de ti, Padre, para que tú nos ayudes a estar velando pronto, mi Señor. Renuévanos las fuerzas, Padre. Renuévanos la fuerza y ayúdanos a estar cuidando con temor y temblor la salvación, Padre. Sabemos que tú vienes y vienes pronto, sabemos que todas las cosas están cumplidas, Señor, mas sabemos también, Padre Santo bendito, que el día de nuestra muerte puede llegar en cualquier momento, Señor. Ayúdanos a estar prontos, Padre, para partir contigo, mi Señor Santo. Ayúdanos a estar amando tu venida, Padre. Limpia nuestros corazones, confróntanos con nosotros mismos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y sea tu santo nombre glorificado y todo sea hecho para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar por Juan en el capítulo 8. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Así que el libro de San Juan, capítulo 8, y vamos a ir al versículo 31. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí de subtítulo, la verdad os hará libre. Amén. Amén. Bendito el Señor. Sí. Dice ahí, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, vemos que eran pueblo, ¿no? Eran judíos y habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Vamos a mirar, después vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Como decía ahí, dice, la verdad os hará libre. Y como comentábamos, ¿no? Cuando recién comenzábamos en la lectura, dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, habían creído, eran judíos, eran pueblo de Dios, ¿verdad?
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Entonces ahí tenemos la clave, ¿no? Para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en la palabra, en mi palabra, dice el Señor, ¿verdad? En lo que Él enseñaba, en lo que Él vivía, en lo que Él caminaba aquí en esta tierra. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que el discípulo no es solamente aquel que hace las cosas que se ven, sino que permanece realmente, ¿verdad? En la verdad y en la palabra. Y luego dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? Entonces tenemos que ver y poder entender, ¿no? ¿Qué verdad es la que se conoce? Y esta verdad es la que nos hace libres, y libres ¿de qué nos hace libres, no? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que obviamente es una verdad que se da a conocer a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta verdad nos hace libres, ¿sí? Inmediatamente estos judíos que supuestamente habían creído, ¿no? Dice que habían creído en Él, replican a lo que Él les está hablando. No preguntan, sino que como que se defienden, ¿verdad? Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel pecaba y ofrecía sacrificio por sus pecados, ¿verdad? Llevaba ofrendas y los sacerdotes hacían sacrificios para la expiación de sus pecados, ¿verdad? Ahora, el que nos hace libres a nosotros de nuestros pecados, el que nos perdona, nos santifica y nos justifica, es nuestro Señor Jesucristo, a quien ellos tenían enfrente y supuestamente habían creído en Él, ¿verdad? Ahí les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Y ellos, si no aceptaban realmente a Cristo, si no eran sus discípulos, seguían siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? O sea, ellos eran esclavos del pecado y los sacerdotes, por más que eran sacerdotes y sumos sacerdotes, también eran esclavos del pecado como lo seríamos nosotros si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo y si nosotros no nos hubiéramos tomado de Él, ¿verdad? Entonces, o sea, no había alguien que los pudiera librar porque los que ofrecían los sacrificios eran hombres carnales exactamente como ellos, ¿verdad? Ahora tenían a Dios delante. Y supuestamente al principio parecía que habían creído, ¿verdad? Pero siempre salta esa rebeldía, ese orgullo de dentro, ¿verdad? En el cual decían, somos linaje de Abraham, ¿verdad? Pero conocemos que a Abraham, ¿sí? Le fue contado la fe que él tuvo, le fue contado por justicia, ¿verdad? Ahora ellos habían creído, pero hasta ahí, ¿no? Era como que rechazaban también lo que era la palabra, ¿verdad? Dice, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? O sea que de la libertad de la cual nos está hablando es la libertad del pecado. Y el único que nos libera de la esclavitud del pecado es Cristo. El único que nos hace verdaderamente libres del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, siempre y cuando seamos, como decía ahí, verdaderos discípulos, ¿verdad? Dice en el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, le decían, no, la descendencia carnal era de Abraham, sí, no había duda, nadie se los estaba cuestionando, ¿verdad? Pero quizás fuese más descendiente de Abraham cualquiera que tuviera realmente fe, ¿sí? Que tuviera un corazón limpio, que ellos. Pero le dice, pero procuráis matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿sí? Entonces ahí vemos otro detalle, o sea, la palabra llegaba y la palabra llega a todos. Ahora tiene que hallar cabida, tiene que entrar,
tiene que hacer la obra, ¿verdad? Entonces no basta con escuchar la palabra, sino la tenemos que recibir, tiene que hallar cabida. Y para hallar cabida somos nosotros los que tenemos que darle lugar, ¿verdad? La palabra llega y somos nosotros quienes le damos lugar o no. Es decisión, ¿verdad? De cada uno, ¿verdad? Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ahí vemos que Padre está con mayúscula. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, y ahí está con minúscula, ¿sí? Nosotros tenemos que escudriñar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos haciendo lo de nuestro Padre, y nuestro Padre es con mayúscula, o nuestro Padre y es con minúscula. Escudriñar nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo, porque ahí le dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Volvieron a confirmar, ¿no? Somos hijos de Abraham. Pero realmente no entendían, como le había dicho nuestro Señor Jesucristo, mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿verdad? Ellos seguían diciendo que eran descendientes de Abraham. Se conformaban con la carnalidad, ¿verdad? Con quizás el apellido o el nombre de algo, pero realmente, ¿verdad? El Señor mira lo profundo. Entonces Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dado, que os he hablado, la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, ¿verdad? O sea, le está mostrando que las obras que ellos estaban haciendo no es lo que había hecho Abraham, el padre de ellos, como dicen, ¿verdad? Sino que ellos iban contra la palabra de Dios, estaban chocando, ¿sí? Dice, procurad matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le vuelve a decir. Ahora vamos a mirar lo que le responden, porque le dan una dura respuesta. Si lo leemos a la ligera, ¿verdad? Podemos decir que simplemente se están defendiendo, ¿sí? Ahora dicen, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, ¿verdad? ¿Por qué le dicen esto? Porque acá nuestro Señor Jesucristo no los está acusando de haber nacido de fornicación, le está acusando de pecado en general, ¿verdad? Ellos están acusando a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que María, ¿sí?, es visitada por el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo es engendrado dentro de María antes de María ser conocida por José y antes de casarse, de desposarse con José, ¿verdad? O sea, para el mundo, para aquellos de corazón endurecido, para aquellos que no reconocían la palabra que aún venían hablando los profetas de antetiempo, él era hijo de fornicación. Entonces le están tirando una pedrada, lo están acusando, ¿sí?, de ser hijo de fornicación. Por eso le están contestando eso. O sea, le están diciendo, nosotros sí somos hijos de Dios y tú no, ¿sí? Dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, ¿verdad? Ahí les estaba mostrando que realmente aquel que es nacido de Dios, que es guiado por Dios, también habla con Dios, también tiene entendimiento y Dios le da entendimiento y le ayuda a reconocer todas las cosas, ¿verdad? De igual manera nosotros tenemos que aprender a amar a las almas como Dios las ama, ¿sí? Como nuestro Señor Jesucristo se entregó por ellas, ¿verdad? Ahí dice en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, ¿verdad? Vemos otra cosa más. ¿Qué hace el pecado en la vida de las personas? Tapa los oídos. Escuchan la palabra, llega la palabra, pero no haya cabida, ¿verdad? Acá dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, no entendían lo que él les decía. ¿Por qué? Porque no podían escuchar la palabra, porque los oídos, ¿sí?, y la mente estaba todo cerrado y cauterizado, ¿verdad?, por el pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Amén. O sea, dice, no ha permanecido en la verdad, ¿verdad? Otro dato que nos da es que el diablo siempre, en cada mentira, hay parte de verdad. ¿Sí? Él tergiversa, tuerce, y más cuando nosotros nos acusa de algo, siempre hay verdad en eso, ¿verdad? Entonces, él es padre de mentira, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Verdad? Si bien aquí lo habían acusado, ¿no? O sea, le daban una respuesta y dejaban tendido ahí, ¿no? ¿Verdad? No le dijeron libremente, porque ni siquiera se atrevían, ¿sí? A acusarlo directamente de que era hijo de fornicación. Ellos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. No le dicen, no lo acusan directamente, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo aquí en el 46 le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Redarguir, ¿sí? Redarguir dice mostrar, acusar, culpar. No había quien lo pudiera realmente acusar. Podían comentar, se rumoreaba, se hablaba, lo señalaban, pero frente a él no podían redarguirlo de pecado, ¿verdad? Mostrar, acusar, culpar. No podían, ¿sí? Ahora él les decía, no pueden escuchar mi palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es escuchar? ¿Sí? ¿Qué es escuchar? En el diccionario dice prestar oído, o sea, atender, ¿no? No es, o sea, nosotros oímos las motos que pasan, autos, ruidos de más lejos, ¿verdad? Pero tenemos que prestar oído a lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Queremos entender. Prestar oído es escuchar, ponerle la oreja para oír, para entender, ¿no? Por ejemplo, cuando están chismeando algo y alguien quiere escuchar, pone atención, presta oído, trata de apartar los demás ruidos para atender a aquello, ¿verdad? Los hijos de Abraham, los judíos, estos que estaban acusando a nuestro Señor Jesucristo, no lograban poner atención en la palabra, porque venían otras cosas, muchas que los contaminaban, ¿verdad? Que no nos esté sucediendo esto a nosotros, que no estemos delante del Señor o de la palabra del Señor cargados, contaminados, con otros pensamientos, con ruido, ¿sí? Que no haya interferencia, que podamos realmente recibir la palabra, recibir lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla, porque como leíamos al principio, Él solamente es el que nos hace libres, el que nos da la libertad para permanecer en la casa, ¿verdad? Como decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Así que dice ahí en el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, les preguntaba todavía, ¿quién se atreve realmente a acusarme? ¿Mm? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Sí? La verdad de Dios, la verdad, la palabra de Dios haya cabida en aquel que realmente quiere creer, en el que quiere disponer su corazón para la verdad, ¿verdad? Dice en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿verdad? Estaban tapados, cerrados, bloqueados por su legalismo, por el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, pero tenían al mismo Dios delante y no lograban ver la verdad, ¿sí? Porque no la buscaban ni la anhelaban realmente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que cada día nosotros estamos buscando la verdad, buscando realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo cada día, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que conocer, cosas que aprender, ¿verdad? Amén. Y recordemos que aquel que nos guía a toda verdad, ese es el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él está entre nosotros y tiene que estar dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad, ¿sí? Para eso está aquí. Amén. Vamos a seguir complementando en la verdad,
¿sí? La palabra. Vamos a ir a Juan 14, unas hojitas más adelante. San Juan capítulo 14. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Seguimos hablando de la verdad, ¿sí? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Leíamos ahí en Juan 8:32, ¿sí? Entonces vamos a seguir mirando y escudriñando para comprobar realmente cuál es la verdad. Dice en el subtítulo, ahí en el 14, dice Jesús, el camino al Padre. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Quizás para nosotros es diferente, ¿verdad? En estos tiempos, porque directamente venimos, aunque hemos salido de lugares quizás que nos predicaban la palabra torcido, pero realmente, o sea, se busca o se habla de Jesús, ¿verdad? Ahora, antes de Jesucristo, obviamente se hablaba de Dios. Cuando viene nuestro Señor Jesús es con las personas con las cuales Él se enfrenta, ¿verdad? Personas que creían en Dios, pero ahora aparecía nuestro Señor Jesucristo y no lograban tener entendimiento de lo que los profetas habían hablado o avisado, ¿verdad? No lograban identificar en nuestro Señor Jesucristo al Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? Porque quizás se habían hecho una idea errónea. Entonces muchas veces nosotros no tenemos que hacernos una idea de cómo será, sino realmente pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos haga sentir. Amén. Así que les decía ahí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vaya ejemplo que tenemos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseo, o sea, supuestamente creía en Dios, aplicaba la ley a rajatabla, ¿verdad? Pero perseguía a los cristianos, porque él no conoció a Jesús, no creyó que nuestro Señor Jesucristo era Dios, ¿verdad? Ahora, como creía en Dios realmente y creía que lo que hacía era el servicio de Dios, ¿sí? Es que entonces nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, ve ese corazón y bueno, entonces ahí cuando sucede que Saulo cae del caballo, ¿verdad? Y comienza a entender y a conocer realmente al dador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros realmente en lo más profundo de nuestro corazón queremos la verdad, ¿sí? Y queremos ser libres y queremos servir a Dios, tengamos por certeza que aquel que a Él viene no le echa fuera. O sea, que quiere decir, todo que quiera la verdad, la va a encontrar, porque Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y no quiere la muerte del que muere. Amén. Dice en el 2, les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿verdad? Ahí nos dice que hay muchas moradas. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Acá nuestro Señor Jesucristo no había sufrido en la cruz todavía, ¿verdad? Estaba con ellos ahí. Les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, si las moradas estaban ya, ¿qué es lo que Él iba a hacer? ¿No? ¿O qué quiere decir con que va a preparar lugar para vosotros? ¿No? ¿Sí? O sea, Él tenía que pasar todo lo que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos tener acceso a esas moradas, ¿sí? Porque es simplemente por Él. Él es el camino. Ahora el camino no estaba pronto todavía, ¿verdad? Dice así, entonces dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y les dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Y no dice, y los tomaré. Y no se equivocaron, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, en la traducción se equivocaron. No, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si no hay Cristo en nosotros, no vamos a ser salvos. Si no hay Cristo en nosotros, si no vamos a ser arrebatados. Os tomaré a mí mismo. O sea, este tiene Cristo, se va. Este no tiene nada, o tiene muy poquito, nada, porque poquito es nada. Tenemos que tener a Cristo, ¿verdad? Caminar en Cristo para partir con Él, para ser arrebatados, para ser verdaderamente sus discípulos. Lo decía, ¿verdad? Que guardemos su palabra para ser verdaderamente sus discípulos.
Y nos dice, os tomaré a mí mismo. O sea que cuando Él venga, la garantía nuestra es tener Cristo en nuestra vida. No poquito, no apenas, no de vez en cuando. Cristo en nuestra vida, porque es lo que Él va a tomar, ¿verdad? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero acá estaba Tomás, ¿verdad? Incrédulo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Tomás, si bien no estaba, o no lo dice, ¿verdad? Que él estuviese contestándole o preguntándole o contrariado como estaban, ¿sí?, estos judíos que habían creído en él, ¿verdad? Pero le dice, no sabemos a dónde va. O sea, él no entendía. No sabemos, no entendemos lo que nos estás diciendo. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces le dice nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Por eso decíamos hace un ratito, o sea, dice, y voy a preparar lugar para vosotros, ¿sí? O sea, si están haciendo una ruta, ¿no? Y hay un tramo que está impecable, señalizado todo, y otro tramo, pero falta el puente, el camino no está pronto, ¿sí? Bueno, nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir todo lo que tenía que cumplir para que realmente Él fuera el camino, porque mientras Él no pagara el precio de sangre por nuestros pecados y nos diera la victoria en la cruz, no había acceso a esas moradas eternas, ¿sí? Porque el primero en resucitar de los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Así que les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, en el versículo 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que quiere decir, vendré y os tomaré a mí mismo. Nadie puede ir, nadie puede llegar si no es por Jesucristo, ¿sí? Hagamos la idea de que Dios mira para abajo, ¿sí?, y lo que ve es Cristo, ¿no? Entonces, si queremos que nos vean, tenemos que estar con Cristo, en Cristo, llenos de Cristo, vestidos de Cristo, para que Dios nos vea, ¿sí? Si no, no nos ven. Imagínense que en una noche oscura y usted quiere que lo vean, tiene que tener algo reflectivo, una ropa clara, algo que permita que lo vean. Bueno, lo que a nosotros permita que Dios nos vea, nos escuche, es Cristo, el camino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener Cristo en nuestra vida y Cristo es la palabra, ¿sí? Como decía, ser obedientes, ¿no? Permanecer en mi palabra. Dice en el 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿verdad? O sea, le estaba diciendo, si me conocen a mí, conocen al Padre, y en este momento, o sea, ya lo conocen, lo tienen por delante, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo es la sustancia, la imagen de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora ahí estaba Felipe que no entendía nada y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, o sea, queremos ver a Dios y ya está. ¿Verdad? No entendía realmente que tenía a Dios por delante y quería ver con sus ojos de carne, pero no podía, no lograba ver ni entender espiritualmente, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Verdad? Le acababa de decir, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, le estaba diciendo que ya lo habían visto. Pero no había entendimiento en Felipe, ¿verdad? Estaba Tomás y ahora era Felipe, ¿sí? No entendía. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Estaban, o sea, todavía tenemos que entender, ¿verdad? Aquí los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, quizás le era difícil poder entender, ¿no?
pero ellos pretendían ver y entender carnalmente, no espiritualmente, ¿verdad? Él les decía que les hablaba las palabras de Dios, ¿sí? Y que lo conocían, y ellos pretendían ver a Dios, ¿sí? Ver cómo era realmente Dios, ¿verdad? Teniéndolo por delante, o sea, y nosotros lo que realmente nos tiene que importar no es ver lo que Dios hace o ver la gloria de Dios, sino conocerlo realmente, ¿no? Querer conocer a Dios y querer conocer a nuestro Señor Jesucristo y la obra, ¿sí?, que ellos hacen y lo que quieren hacer en nosotros, amén. Y recordar que tenemos que tener Cristo porque es la única manera de partir, ¿sí?, con Él. Así que le dice ahí, vamos a leerlo de nuevo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Estaba con Jesús y no lo había conocido. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Ahí les estaba diciendo, ¿verdad?, que Él iba al Padre, seguía explicándoles. Quizás en ese momento no entendían, pero eso iba quedando como un reservorio, como un depósito, para que cuando las cosas realmente sucedieran, ellos pudieran creer, ¿verdad? Recordemos que este Felipe es más nombrado adelante haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice en el versículo 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí les comienza a hablar de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que va a venir a ser el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a venir, iba a venir en ese tiempo, ahora ya vino y está. Amén. Así que le decía lo primero, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y esto son todas pequeñas cosas que conocemos, pero que tenemos que entender. Muchos decimos, amamos a Dios, pero no guardamos los mandamientos, o sea, no somos obedientes. Nosotros decimos, somos hijos de Dios o somos discípulos del Señor, pero no permanecemos en la palabra, no permanecemos en la verdad, ¿sí? Entonces tenemos que observar nuestras vidas. Dice en el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba en nuestro Señor Jesucristo, rodeaba, estaba allí, ¿verdad? Y les estaba diciendo que lo iban a recibir. Amén. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Sí? Estaba consolando a sus discípulos que no entendían, que no lograban entender lo que hablaban, que sabían que Él era el Hijo de Dios, pero que había cosas que no lograban entender. Pero Él les dice, en aquel día les voy a traer el Consolador, les voy a enviar el Consolador, ¿verdad? En aquel día van a entender, ¿sí? Entonces está en nosotros la fe y la confianza plena de que si nosotros queremos entender, el entendimiento va a llegar, ¿sí? Que el Señor lo va a dar, ¿verdad? Entonces les decía ahí, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita, no se le aparece a una multitud que no creía en Él, se le aparece a sus discípulos, se le aparece a ellos, ¿verdad?
Y aún se les aparece no con el mismo rostro, por algo no lo conocían, ¿sí? No era el mismo cuerpo, no era lo mismo, porque Dios no quiere que fijaran una imagen de Dios como aún el mismo diablo ha logrado hacer en el mundo y los hombres, a través de los hombres, ¿verdad? Que hayan imágenes de Jesucristo, estatuas de Jesucristo, siendo que realmente nadie que esté vivo o que haya podido dejar un testimonio puede haber dejado cómo era realmente nuestro Señor Jesucristo. Más también todas las imágenes que vemos no concuerdan con lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces no era la intención de Dios que lo reconocieran por su rostro o por su cuerpo, sino por el Espíritu, amén, por la manera de ser, por la palabra que Él hablaba. Así que Él le decía, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Tenemos que entender esto. Dios dice la palabra que nos amó primero. Ahora, ¿cuál es el amor de Dios? Él nos amó primero en nuestra inmundicia. Él nos amó primero y envió el camino, envió la verdad, envió la puerta, ¿sí? Envió la salida, envió la salvación. Él nos amó y nos tiró el salvavidas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora está en nosotros si lo tomamos o no lo tomamos, ¿verdad? Por eso dice Él, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. De otra manera no es. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿verdad? Entonces tenemos acá recalcado, ¿verdad? La obediencia a los mandamientos, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Acá le dijo Judas, no el Iscariote, ¿verdad? No aquel que lo iba a entregar. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Verdad? También él se preguntaría, siendo que iba a aparecer, a resucitar de los muertos, a aparecer, a glorificarse, a ser Dios, ¿cómo los otros no lo iban a ver si Él se manifestaba, verdad? Porque no lograban entender que la manifestación de Dios y del Espíritu Santo es personal para cada uno, ¿verdad? Es dentro nuestro, ¿sí? Y en nuestro entendimiento. Y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿verdad? ¿Por qué vuelve a repetir, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él? Porque no van a venir a cualquier persona, porque el Espíritu Santo no está en cualquier persona, porque nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, no hacen morada en cualquier persona, sino en el que me ama, mi palabra guardará. Entonces viene al que es obediente, ¿verdad? Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, ¿sí? Y nos habla del Espíritu Santo un poquito más todavía. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Por eso es que los discípulos luego, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, entregó su espíritu y fue al infierno y recogió la llave del infierno y resucita, ¿sí? Cuando comienzan a suceder las cosas, yo decía, eso era lo que nos decía, eso era, ¿verdad? El Espíritu Santo ya les comenzaba a recordar, ¿sí? A traer a mente lo que nuestro Señor Jesucristo les había hablado, ¿verdad? Así que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ahí vuelve a confirmar, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo, como Él les recordaría todas las cosas. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos la confesión de nuestro Señor Jesucristo y la explicación, ¿verdad?, de que vendría el Espíritu Santo a recordarles, a rememorarles, ¿sí?, todo lo que Él les había hablado, ¿verdad? Ahora recordemos una cosa, Él es el camino, Él y solamente Él, la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa verdad que nos hace libres. ¿Libres para qué? ¿Y libres de qué? Libres del pecado, libres para decidir cada día seguir a Cristo, ¿verdad? Y encaminarnos hacia Él. Amén. Amén. Vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a irnos a San Juan 17. Bendito es el Señor. San Juan 17, nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos, ¿verdad? Jesús ora por sus discípulos, dice. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿verdad? O sea, terminó de hablar lo que estaba hablando y alzó los ojos al cielo y oró al Padre. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, ¿verdad? Vemos que esta oración está siendo hecha en voz alta, ¿verdad? Esta oración está siendo ministrada y dando muchísima información a todos aquellos que la escuchaban y a todos los que la leemos hoy en día, ¿verdad? Porque como lo dice ahí, o sea, les estaba recalcando nuevamente que este Jesús, que era el hijo de María y de José, según decían, hijo de fornicación también, según decían, ¿verdad? Era el mismo Dios, ¿sí? Porque aparte les dice, ¿no? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, o sea, tenían un ser eterno por delante, ¿sí? Una deidad, el mismo Dios todopoderoso, lo tenían ahí por delante y estaba intercediendo. Y no deja también de recalcar, ¿sí?, que estaba pidiendo por los que hacen su voluntad, ¿verdad? Por los que recibían su palabra. Dice, y ellos la recibieron, dice ahí en el 8 al final, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Sí? ¿Verdad? Recalca también la necesidad de ser de un mismo sentir, de estar unidos en espíritu con aquellos que buscan la verdad, ¿verdad? Unidos en espíritu aún con aquellos que buscan la verdad que están quizás del otro lado del mundo, ¿verdad? Eso es ser uno, no es ser uno simplemente con los que vemos, quizás los que vemos
están fallando y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero ser uno, sean uno así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, ¿verdad? O sea, para que todas las cosas que él había hablado, para que aún luego ellos pudieran entender y nosotros, ¿sí?, el significado de su sufrimiento, de esa muerte de cruz, de esa entrega, ¿verdad?, que él hizo por nosotros. ¿Sí? Oraba en voz alta para que se escucharan, ¿sí? Por eso dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Y ahí tenemos una aclaración. Muchas veces nosotros pensamos, ¿sí?, que santificarnos es nosotros alejarnos, aislarnos de todas las cosas. No es así, tenemos que aprender a vivir en ese mundo sin contaminarnos, ¿verdad? Y ahí lo decía nuestro Señor Jesucristo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Dice, no ruego que los quites del mundo. No nos puede sacar del mundo todavía o mientras tenemos cosas para hacer, porque es al mundo a donde nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y aquí lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Recordemos que hoy comenzamos leyendo, allí en Juan 8, decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seguimos leyendo y entendimos y aprendimos que nos hace libres del pecado, ¿verdad? Nos hace libres del pecado cuando la palabra haya cabida en nosotros, ¿sí? Y acá nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces lo que nos santifica es la palabra del Señor, tenerla abierta en la mesa luz de par en par, no, vivirla, ponerla por obra, ¿sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Hay muchas personas que abren en un salmo la Biblia y las tienen ahí como en la cómoda, ¿verdad? O en la mesa de luz como no sé, un amuleto. Pero eso no nos salva, ni nos guarda, ni nos protege, ¿verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos recién. O sea, no los quites del mundo. No le pidamos al Señor que nos saque de aquí, que nos saque de allá, sino que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder poner por obra, ¿sí?, lo que tenemos que hacer. Recordemos que aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza a orar, le dice, he terminado la obra, he hecho lo que me mandaste. Había sido obediente y iba a hacerlo todavía. Obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. Bueno, nosotros también tenemos que cumplir con las obras que están encomendadas en nuestras manos, ¿verdad? Por eso Él dice, ¿no?, que Él mismo nos ha enviado al mundo. Dice, como tú me enviaste al mundo, dice en el 18, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuevamente lo vuelve a repetir, ¿verdad? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, no rogaba solamente por los que estaban ahí. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? O sea, no rogaba solamente por los discípulos que estaban ahí, sino que oraba y rogaba por cada uno de nosotros, ¿sí?, que hemos creído en la palabra que ha quedado plasmada, que hemos creído en la palabra de aquellos que nos han hablado la verdad, de aquellos que nos enseñaron y de aquellos que nos predicaron, ¿verdad? Porque como nuestro Señor Jesucristo nos hablan palabra de Dios,
¿sí? No hablan de su propia cuenta, no hablan palabra carnal o humana. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y anhelar recibir, ¿verdad? Dice en el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿verdad? O sea que el ser unificados en el Espíritu Santo, el ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? El ser de un mismo sentir con hermanos, los que vemos, los que no vemos, que están a distancia. Eso es gloria del Señor, ¿verdad? Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Mm? Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ¿sí? El Señor ha creado un cuerpo al cual tenemos que esforzarnos por permanecer, ¿sí? Para que estemos en unidad y perfectos en unidad, ¿sí? Intercediendo los unos por los otros, ¿sí? Cuidando los unos de los otros, apoyándonos en oración, ¿verdad? Perfectos en unidad. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Lo vuelve a repetir, ¿sí? Entiéndanlo, les decía, soy Dios, ¿sí? Entiendan lo que tienen por delante, ¿sí? Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esta es la oración que hacía en este momento nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez eso es lo que tenemos que entender. No es una oración que se hizo y quedó, ¿sí? Y no estaba Juan con un lapicito escribiendo, ni tenía un radiograbador, ¿no? Y esto se escribió mucho tiempo después. ¿Quién lo recordó? ¿Quién lo inspiró? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender. Hasta ahí es la unidad del Espíritu, cuando realmente somos guiados por el Espíritu. Y podemos decir, ¡ay, qué casualidad! Tal cosa. ¡Qué casualidad que yo justo quería y el hermano! No son casualidades, Dios ve, sabe, nos muestra. Esa es la gloria del Señor, ¿verdad? Que seamos uno, que podamos ser unánimes, como dice ahí, perfectos en oración, que podamos entender realmente cuál es el amor del Padre, ¿sí? Dios es amor, pero también es justicia, ¿verdad? ¿Sí? No acepta cohecho de nadie, ¿verdad? Y vemos que cuando nos explican lo que es el amor de Dios, ¿sí? Él nos ha amado y por el amor que tiene, al que tiene a la humanidad, que no quiere que nadie se pierda, es que envía a su Hijo. Ese es el amor, ¿no? Ahora, está en cada uno tomarse del Hijo, tomarse de Cristo y llenarse de Cristo, ¿verdad? Caminar ese camino que fue marcado, esas pisadas marcadas por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vemos que cada vez que nos habla de amor, nos habla de obediencia. Si no hay amor, no hay obediencia, y si no hay obediencia, no hay amor. Las dos cosas tienen que estar, ¿verdad? Porque si no, es falso, es mentira, ¿sí? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue obediente en todo y que además vino a marcarnos a nosotros cómo debía de ser, enseñándonos la humildad y sobre todas las cosas la obediencia al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Recordemos esto, que tenemos que estar llenos de Cristo, ¿verdad? Para poder irnos con Él. Él dice, y os tomaré a mí mismo, ¿sí? Entonces tratemos de entender, y si no entendemos, seamos como los discípulos y preguntemos, ¿sí? Busquemos, preguntémosle al Señor, pidámosle a Él que nos guíe a la verdad, ¿sí? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos libres en algún campo de nuestra vida, es que hay algo que no estamos entendiendo, ¿sí? Porque quizás tenemos algún problema o algo que nosotros nos sentimos justificados, quizás yo qué sé, a tener rabia a alguien, a tener algún recelo, algo,
¿verdad? Pero hay cosas que no conocemos nosotros. En el campo espiritual estamos como Felipe, como Mateo, ¿verdad? Matías, ¿cuál era? Que le hablaba, perdón, gloria de mamá no hablar, Tomás, perdón. Tomás y Felipe, ¿verdad? Estaban preguntando. Pero nosotros tenemos que realmente ir a la verdad, ir a la fuente, ¿sí? Si tenemos un problema en nuestra vida, hay algo que no sabemos. Hay algo que no estamos entendiendo de eso que sucedió, de ese hecho, ¿sí? O respecto a nosotros, ¿sí? Hay algo que no ha llegado a nuestro entendimiento. Entonces basta con buscar la verdad para que llegue la libertad en determinado tema. Por eso lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Podemos sacarnos el peso de encima, somos libres, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos que pedir perdón, se lo pediremos, el Señor nos perdonará. Si hemos de perdonar, Él nos dará el entendimiento para que podamos hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que ser libres. Recordemos que comenzábamos viendo que allí aquellos judíos que habían creído en Él no eran libres, sino esclavos, ¿sí? Entonces, cuando en alguna área de nuestra vida no estamos siendo libres, somos esclavos, ¿verdad? Y el que nos liberta es el Hijo, o el que nos tiene que libertar es el Hijo. Decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Libres para servirlo a Él, ¿sí? Libres para seguirlo y libres para buscar esta salvación divina que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y que es el amor de Dios, simplemente el camino, ¿verdad? Llegando al arrepentimiento. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces, ¿sí? Bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor bendito, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu preciosa palabra en esta tarde, Señor. Padre Santo, te rogamos que tú nos ayudes, Padre, para poder llegar a todo entendimiento, Señor. Ayúdanos a llegar a toda verdad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre. Mi Señor, tú conoces los corazones, Padre Santo, y tú conoces nuestras vidas, mi Señor. Muéstranos, Padre, las áreas en las cuales todavía no seamos libres, Señor. Si las hay, muéstranos, confróntanos y ayúdanos a buscar esa verdad, Padre Santo bendito, para que, como decía tu preciosa palabra, podamos ser santificados en tu verdad, Padre. Ayúdanos a amarte cada día más, mi Señor, en esa obediencia perfecta que debemos de tener, Padre bendito. Y ayúdanos, mi Señor, también a poder vivir en este mundo al cual no pertenecemos, mi Señor, pero debemos de seguir ahí, Señor, y de seguir trabajando y de seguir siendo luminares, Padre. Guárdanos y protégenos, Señor Santo, y ayúdanos, mi Señor, para que realmente, Padre Santo bendito, podamos estar llenos de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que esta preciosa palabra sea ministrada, Padre, en nosotros y esté quedando guardada y que podamos ponerla por obra, Padre. Y también tú estés ministrando y dando entendimiento, Señor, a todos aquellos, Padre, que luego la escuchen, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.